Recientemente estaba con la consulta de Giselle que decía cómo encarar la actividad de práctica y dice me tocó la de estudiantes. Bueno, como decía, cada uno de ustedes tiene asignado, de acuerdo al apellido, tiene un grupo o una tipología de turista para desarrollar la actividad. Si bien ahora vamos a desarrollar punto por punto, es la idea de la clase de hoy, y evacuar cualquier duda o consulta que tengan, tienen que plantear la actividad comenzando con proponer una dinámica grupal. Esa dinámica grupal puede ser alguna de las que está en el material que encuentran en el aula, o puede ser otra actividad de dinámica grupal que ustedes hayan investigado y les parece que sea acorde con la tipología del grupo que ustedes tienen asignado, ¿sí? No sé si más o menos, Giselle, va por ese lado su consulta. Veo que hoy somos poquitos conectados. No sé si alguien más se va a conectar. Pero bueno, por respeto a quienes comenzaron y están en horario, comenzaríamos con la presentación del Power, ¿les parece? Si están de acuerdo para comenzar. Giselle, sí me dice Yamila. Bien. Espero que más o menos la aclaración sea por el lado de lo que planteaba Giselle. Bien. Iremos viendo a ver si algún otro estudiante. A mí me tocó el grupo de profesionales. Consulta, ¿puede ser en torno a un viaje, a un congreso? Sí, claro, totalmente. Bien. Bien, Débora. Totalmente, así puede ser. Bien, perfecto, Giselle. Bueno, perfecto, vamos a ir comenzando entonces. Como siempre les voy compartiendo la pantalla. Cualquier duda o consulta, ustedes recuerden que yo dejo de ver el chat, así que cualquier cosa, ustedes por favor habiliten nomás micrófonos. Somos poquitas hoy en la clase, así que pueden ir planteando sus consultas, preguntas. Si alguien puede habilitar micrófono y decirme si están viendo el Power, les agradezco. Sí, profe, se ve el power. Se ve el Power. Bueno, muy Sí, bien. se ve. Sí, se ve. Gracias, muy amable. Bueno, decíamos que la clase de hoy, el objetivo principal era trabajar sobre, justamente los trabajos integradores, las actividades integradoras de aplicación. Esto vale aclarar antes de comenzar que como ustedes cursan 2 unidades curriculares, la idea era plantear una clase en donde solamente trabajemos los 2 trabajos o las 2 actividades, tanto la de práctica profesional 1 como la de circuitos turísticos 1, ¿sí? Esto también sé que muchos están cursando, por supuesto, otras unidades curriculares, están realizando otros tipos de trabajos, muchos de ustedes tienen otras obligaciones personales y laborales, entonces la idea es también brindarles esta posibilidad de optimizar el tiempo para ustedes y generar este espacio, de aclaración, de dudas, de presentación, y quizás también poder explayarnos un poquito más, que a través de los textos en los avisos quizás no se puede profundizar tanto, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de todos los trabajos y actividades de aplicación o de investigación que se plantean desde estas unidades curriculares? Es la formación profesional de ustedes aplicadas al campo de la práctica de ustedes. Recuerden que la formación, ustedes van a ser futuros técnicos superiores en turismo, por lo tanto deben desarrollar herramientas que sean capaces de generar para ustedes pensamiento crítico sobre todo el bagaje teórico que ustedes estudian. Entonces, las evaluaciones, los cuestionarios son sumamente importantes, y de la misma manera son sumamente importantes que ustedes todos esos contenidos conceptuales los puedan aplicar a casos prácticos y a realidades prácticas, ¿sí? Para comenzar, vamos a trabajar lo que tiene que ver con la práctica profesional 1, que puntualmente vamos a hacer hincapié en los contenidos de la última unidad, que es la unidad número 3. Este mes ustedes tienen la tercera y última actividad obligatoria integradora, que una vez que ustedes presenten en tiempo y forma, de acuerdo a los criterios de evaluación planteados, ustedes tendrían aprobada la práctica profesional 1,
si es que ya han aprobado también las actividades propuestas en el mes anterior, la actividad número 1 y la actividad número 2, correspondiente, recuerden, a unidad 1 y unidad número 2. Con lo cual, esta actividad que tienen publicada y que vence la presentación el día 2 de diciembre, forma parte de la última actividad necesaria para la aprobación de la práctica profesional 1. Ya se darán cuenta que la imagen que caracteriza tiene que ver con la dinámica, tiene que ver con la animación sociocultural, con la dinámica grupal, con la integración de los turistas, y hablamos de turistas a nivel general, pero puede ser la integración de los huéspedes, de los visitantes, de los excursionistas, es lograr la integración de los clientes, de aquellos que van a ser el público objetivo de las tareas que ustedes van a desarrollar a futuro. En relación a esto, en el material figuran diferentes tipologías de turistas, y hace mención de que existen grupos homogéneos y grupos heterogéneos. Aquellos grupos homogéneos van a formar parte de aquellos grupos de personas que ya se conocen con antelación. Entonces, aquellos que quizás van a trabajar o van a plantear trabajar con estudiantes que vienen de un mismo curso y de una misma escuela, están trabajando con grupos homogéneos. Aquellos que van a plantear, por ejemplo, el grupo de estudiantes, pero que van a determinado destino y vienen grupitos de diferentes escuelas o diferentes institutos, entonces estamos planteando de grupos heterogéneos. Como recién me decía una de ustedes en relación a plantear un congreso, seguramente el congreso tendrá que ver con un grupo de tipo heterogéneo. Es muy poco probable que todos los asistentes de un congreso ya se conozcan de antelación. Vamos a tener grupos grandes y grupos pequeños. Esto es importante entender el concepto de grupo. En turismo vamos a trabajar el concepto de grupo generalmente a partir de los 10 pasajeros. O sea, a partir de tener 10 pasajeros estamos hablando de grupo. Pueden ser grupos grandes o grupos pequeños de acuerdo a la cantidad de personas que ustedes van a manejar. Y luego tenemos la tipología a grandes rasgos de estos tres. Por supuesto que a su vez cada uno de estos tres se puede caracterizar de acuerdo a las motivaciones, pero a grandes rasgos el material propone 3: estudiantes, tercera edad y profesionales, que es lo que cada uno de ustedes tiene asignado un tipo de turista de acuerdo a el apellido. O algunos van a trabajar con grupos de estudiantes para realizar la actividad de práctica, otros con tercera edad y otros con profesionales. ¿Cuál es el objetivo que tienen que tener en cuenta de la recreación, que forma parte de establecer estas dinámicas grupales que ustedes tienen que llevar adelante a través de este trabajo integrador? Es crear condiciones óptimas para el desarrollo integral de las personas. Entonces, el desarrollo integral de quienes, en este caso, estamos hablando de los turistas, de los visitantes, de los huéspedes, de los comensales. Ustedes piensen que el rol profesional de ustedes el día de mañana no es exclusivamente uno, sino que tienen muchas opciones de acuerdo a su perfil profesional. Trabajar en empresas que tienen que ver con la hospitalidad, como por ejemplo cualquier tipo de alojamiento hotelero o extrahotelero. Trabajar en agencias de viajes, trabajar en empresas de transporte, trabajar también, por supuesto, en todo lo que tiene que ver la diagramación de proyectos desde el punto de vista del ámbito público y lo anteriormente mencionado del ámbito privado. Por lo tanto, tengan en cuenta que ustedes van a trabajar con personas que se están desplazando fuera de su lugar de residencia habitual. Esto ya trabajaron ustedes con los contenidos de qué es un turista y qué es el turismo. Fuera de su lugar de residencia habitual en busca de hacer uso de su tiempo libre y que ese uso de su tiempo libre sea satisfactorio, sea un tiempo libre ameno y donde las personas puedan desarrollarse. Ese desarrollo puede tener que ver con una actividad de ocio, una actividad recreativa, una actividad de aventura, una actividad de contemplación. Hay distintas formas en que cada uno de los turistas, y vamos a generalizar turistas, aunque sea el rol de huésped, comensal, visitante, excursionista, en general el turista va a tener distintas motivaciones por las que se va a desplazar fuera de su lugar de residencia habitual. Por eso es tan importante que una vez que el turista llegue y tome contacto con la realidad de ese destino, existan opciones recreativas.
estas opciones recreativas que buscan promover esa participación individual y colectiva en acciones que mejoren la calidad de vida, la preservación de la naturaleza y la afirmación de los valores esenciales de la humanidad. Ustedes tengan en cuenta que a través de las actividades turísticas podemos siempre dar a conocer sobre la cultura, sobre la naturaleza de determinado lugar y por lo tanto siempre bajo la premisa de que vamos a conocer para preservar. Entonces vamos a preservar y vamos a revalorizar la naturaleza, vamos a revalorizar los recursos culturales siempre a través de ese conocimiento. Entonces, ¿quién se va a encargar de desarrollar estas actividades? Va a ser el animador turístico. Este animador turístico que es el rol que ustedes tienen que asumir en el desarrollo de esta actividad de práctica profesional. El animador turístico es un profesional, y acá sí les coloco en negrita porque es un profesional. Por lo tanto, el animador turístico se tiene que preparar. El animador turístico tiene que conocer las bases sobre las que se desarrollan las actividades y que forman parte del material que está disponible en la unidad número 3. Ese animador turístico se va a responsabilizar de planificar, organizar y ejecutar las actividades. En el caso de ustedes para esta actividad solamente van a planificar y organizar las actividades. No van a ejecutar las actividades porque no tenemos, digamos, el espacio ni el tiempo para que ustedes desarrollen. Entonces ustedes como animadores turísticos en esta actividad de práctica profesional van a tener que proponer esta actividad de dinámica grupal, por lo tanto van a tener que planificar y organizar esas actividades. Esas actividades pueden ser de carácter sociocultural, deportivas, recreativas, en diferentes instalaciones turísticas, como bien nosotros mencionábamos anteriormente, ya sea en un hotel, ya sea en un alojamiento hotelero o bien extrahotelero, en un restaurante relacionado con todo lo que es el servicio gastronómico, en agencias de viajes, en empresas de transporte o bien desde el punto de vista como prestador turístico independiente, realizando cualquiera de las actividades como por ejemplo actividades de paseos en kayak, actividades de senderismo, actividades de avistaje o bien desde el punto de vista del trabajo profesional como público, desarrollando proyectos y actividades para el desarrollo turístico de un destino determinado. Por lo tanto, dentro de las principales actividades y funciones u objetivos que tiene un animador turístico, podemos mencionar los siguientes: estimular la participación, promover la igualdad y la capacidad de trabajar en equipo, organizar actividades que permitan vincularse, o sea, que permitan a las personas vincularse entre sí, y coordinar con las demás áreas del establecimiento o empresa para conseguir estos resultados, entre tantos otros, ¿sí? Esto es para tener en cuenta, ya que, por ejemplo, muchos de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros brindan actividades denominadas de ASC, que son actividades de animación sociocultural. En el aula ustedes van a encontrar disponible un manual sobre determinadas actividades de animación sociocultural relacionadas con la actividad hotelera, que quizás también les puede ayudar o colaborar para que generen ideas o propuestas de dinámica grupal para el trabajo de práctica profesional. Con lo cual, si bien en el material comienza en la unidad número 3 trabajando las características del guía de turismo, ustedes tengan en cuenta lo que habíamos hablado ya en una clase virtual anterior, de que estamos hablando del rol y la función de ustedes como técnicos superiores en turismo en la diagramación, en la planificación y en la organización de estas actividades, ya sea para sus propias empresas, el día de mañana que les toque asesorar para otras empresas turísticas o bien para el desarrollo de actividades recreativas o de animación sociocultural dentro de determinado destino turístico. Esto principalmente tiene que ver con las características de los turistas actuales. Ustedes recuerden que ya el turista que viaja, que es lo mismo que buscan ustedes cuando viajan y van a otro lugar, ustedes buscan realizar actividades que sean participativas, donde ustedes puedan estar en contacto con la comunidad local, donde ustedes puedan conocer sobre las características de determinado lugar. Por eso es tan importante pensar cuando les toque desarrollar su actividad o su dinámica grupal, de tener en cuenta de esto, de estimular la participación y generar valores relacionados quizás con la gastronomía, con la naturaleza, con otros aspectos de la cultura que no sea la gastronomía, pueden ser las tradiciones, la música,
quizás a través de organizar algún tipo de, por ejemplo, como una animación sociocultural o una dinámica de grupo, organizar, por ejemplo, un fogón de despedida. Esto tiene que ver con aspectos relacionados con la cultura, con las tradiciones, tiene que ver con la música que se va a proponer, o si hay músicos locales, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, plantear estas dinámicas de grupo y organizar estas animaciones de tipo sociocultural conllevan una tarea muy importante que ustedes tienen que asumir y que es la idea que ustedes lleven adelante en este trabajo que tienen planteado como la actividad número 3. Aquí van a ver ustedes el print de pantalla con las observaciones relacionadas con el trabajo, tal cual está ahí mencionado. Esto forma parte de la tercera y última actividad integradora de práctica profesional 1. Así como está planteado, ustedes tienen dividido de acuerdo al apellido, profesionales, tercera edad y estudiantes. Hay una instancia en la que ustedes van a presentar de manera escrita y una instancia que tendrán ustedes 5 minutos en donde tendrán que presentar de forma oral esta actividad, que esto está planteado para el día 5 de diciembre a partir de las 16:30, ¿sí? En relación a lo que tiene que ver con la consigna puntualmente, ustedes tienen que elaborar una propuesta de animación sociocultural de acuerdo a lo estudiado en el material de la unidad 3. Es decir, plantear una dinámica de grupo o de animación sociocultural. Y acá cabe aclarar o rescatar lo que mencionaba anteriormente, que ustedes se encuentran en el rol de animadores socioculturales. Es decir, ustedes como técnicos superiores en turismo con la responsabilidad de planificar y organizar esta actividad. Por lo tanto, de acuerdo, siempre tengan por favor presente que es de acuerdo a la tipología de demanda que a cada uno les tocó. Entonces, no será la misma dinámica de grupo, o quizás será la misma dinámica de grupo, pero adaptada para un grupo que es de tercera edad, que si es para profesionales o si es para un grupo de estudiantes. Entonces, primero tendrán que mencionar el nombre de la dinámica de grupo o de la animación sociocultural a desarrollar. En ese caso, el nombre de la dinámica de grupo, ustedes tienen que plantear el nombre puntual. Ese nombre, si alguno de ustedes conoce, desarrolló una dinámica de grupo o encontró investigando en internet o le gustó alguna de las actividades que está en la unidad número 3 y les pareció amena o interesante como para desarrollar, pueden seleccionar alguna de ellas. O sea que las opciones para seleccionar la dinámica de grupo es totalmente sujeto a lo que ustedes consideren. En el punto número 2, ustedes tendrán que poner debajo del nombre de la dinámica de grupo los objetivos de esa dinámica de grupo. ¿Cuáles son los objetivos? En línea general, ustedes ya saben, acá en el Power les queda alguno de los objetivos principales que tiene que ver con esto de la integración, de favorecer el desarrollo tanto individual como grupal entre los objetivos puntuales que ustedes quieran lograr con esa dinámica de grupo, ¿sí? Hay dinámicas de grupos que plantean, por ejemplo, conocerse, otras dinámicas integrarse. Bueno, va a depender de la dinámica de grupo que ustedes seleccionen. En el punto número 3 van a tener que caracterizar el grupo asignado especificando sus motivaciones. Entonces voy a tomar el ejemplo de ustedes que me mencionaban al comienzo, disculpe que no me acuerdo quién, me dijo trabajar, por ejemplo, profesionales desde un congreso. Entonces en ese caso la caracterización del grupo está perfecta la idea, ustedes pueden pensar. Entonces tipología del grupo asignado, profesionales. ¿Y cuál es la característica del grupo? Y a ver, son un grupo de profesionales en leyes, en medicina, relacionados con el turismo y la hotelería que van a asistir a un congreso. ¿Cuál es su principal motivación? Bueno, capacitarse, conocer, brindar formación permanente. Bueno, ¿cuál es la motivación que tiene ese grupo? ¿Sí? Y van a tener que caracterizar el grupo que ustedes seleccionen. Esa caracterización del grupo es la creatividad que ustedes tengan. Al que le tocó un grupo de estudiantes podrá plantear un nombre de dinámica de grupo, por ejemplo, para realizar dentro de una granja educativa. Entonces la caracterización del grupo son estudiantes de primaria, de 5º grado de primaria, que la motivación es vincular
los contenidos de ciencias sociales y ciencias naturales. O bueno, por supuesto tomar el tema de tercera edad, lo mismo. Caracterizar al grupo. Forma parte de un grupo de jubilados de determinada provincia o es el encuentro nacional de jubilados donde participarán y la principal motivación es tal. Es decir, el punto número 3, ustedes tienen que desarrollar desde la creatividad de ustedes. Piensen en cuál es el grupo, cuál sería el grupo y después se ponen en la camiseta y en el lugar de ese grupo para desarrollar las propuestas que están planteadas en el punto número 5. Una vez que ustedes ya fueron creativos, caracterizaron su grupo asignado, cuáles son sus motivaciones, indican la procedencia y el tamaño del grupo. Él tiene que ver el tamaño del grupo simplemente como para decir, trabajo con un grupo muy grande, a ver, porque esto es el encuentro nacional, entonces estamos hablando de un grupo más grande, o estamos hablando de un como lo que decíamos anteriormente, por ejemplo, de escuela primaria, un grupo de 5º grado, entonces el tamaño del grupo va a ser menor. Y la procedencia que ustedes quieran, procedencia nacional, especifican de qué ciudad o de qué provincia o de qué país. Ustedes recuerden que esta actividad y este grupo ustedes pueden también pensar en que van a trabajar con extranjeros y están planteando una dinámica de grupo para integrar a los extranjeros, con lo cual las posibilidades para organización son tantas como motivaciones y actividades en el campo laboral a ustedes el día de mañana les va a tocar también desarrollar. En el punto número 5 ustedes tienen que desarrollar cada una de las propuestas. Entonces ahí sí, toman el nombre de la dinámica grupal y escriben cómo sería la presentación, escriben medianamente cómo sería la integración y una actividad lúdica que tiene que ver con algún juego para el grupo asignado. Entonces, teniendo en cuenta la dinámica seleccionada, plantean la presentación, la integración y una actividad con algún juego para el grupo asignado. Esa actividad lúdica puede ser desde un concurso de baile hasta una actividad deportiva. Va a depender de cuál es el tipo de grupo y la forma en que ustedes hayan redactado las motivaciones y las características del grupo asignado. Como siempre, en relación a lo que tiene que ver con las instancias de evaluación, tienen desarrolladas cuáles son los criterios de evaluación y tienen desarrollados también en relación a la presentación. Por favor, no se olviden el tema de la carátula, introducción, desarrollo, conclusión y bueno, y presentar siempre de manera prolija con algunas imágenes si quieren incorporar. En este caso no les establecí una cantidad máxima de páginas, pero sí tengan en cuenta que no sea algo muy extenso, que no superen las 15 páginas, 10 páginas. Y la instancia de presentación escrita, entonces 2 de diciembre hasta el 2 de diciembre. Y la presentación oral tienen 5 minutos cada uno. Se va a desarrollar, nos vamos a reunir todos el día 5 de diciembre a partir de las 16:30 por Google Meet. En este momento, como lo que sigue tiene que ver con circuitos turísticos, voy a dejar de compartir un segundo. Vuelvo al Meet con ustedes. Bueno, acá veo que tenemos otro estudiante. Bienvenido también Lucio, que hoy no estaba cuando saludé. Quiero saber hasta acá, antes de comenzar con la de circuitos turísticos, si queda un poco más claro la actividad de práctica profesional o si hay alguna duda. ¿Los escucho o los leo? ¿Se entiende la idea principal de la actividad? Más claro, me dice Débora. Sí, profe, quedó mucho más claro, gracias. Me dice Yamila. Bueno. Giselle, Lucio. En las 5 me dice Giselle, sí. ¿Querés abrir micrófono, Giselle? Así nos contás. O bueno, si no tenés micrófono, escribinos nomás. ¿Cuál es la duda de las 5?
Giselle, vos pusiste en las 5. ¿Cuál es la duda de las 5? En el punto número, acá me dice la presentación sería poner dónde se desarrolla la actividad. En el punto número 5 ustedes tienen que redactar cómo harían la actividad. Y la presentación forma parte de la presentación de ustedes con la actividad, cómo presentarían la actividad directamente al grupo. ¿Se acuerdan que ustedes en la actividad número 1, de la unidad número 1, ustedes tuvieron que escribir cómo sería el recorrido de ustedes y cuáles serían los principales atractivos? En este caso ustedes elaborarían la presentación de ustedes. O sea, no la presentación de ustedes personal, sino la presentación de la animación o de la actividad que ustedes hayan seleccionado como dinámica de grupo. Entonces, en ese punto ustedes redactan, escriben, como que si ustedes me estuvieran contando de cómo sería o le estuvieran contando al grupo que les tocó presentar cuál es la actividad, cuál es el objetivo que tiene la actividad y después plantear brevemente, explicar en qué consiste y plantear una actividad lúdica o de juego. No sé, Giselle, si termina de quedar claro. ¿Clarísimo? Bueno. Si no, de igual manera, ustedes recuerden que siempre me pueden pasar a través del correo o mensajería interna, me pueden pasar, por supuesto, sus consultas, sus dudas, incluso las entregas parciales. Si alguno de ustedes ya tiene algo elaborado y me quiere mandar como entrega parcial. Lo que sí, como siempre les digo, por favor, lo que sean entregas parciales, generalmente dejamos hasta una semana antes de la entrega final. O sea que sería, si el 2 de diciembre es la entrega final, 2 de diciembre, entonces supónganse que hasta la semana que viene, el 25 de noviembre, ustedes me podrían hacer una entrega parcial tranquilamente y sobre esa entrega yo ir leyendo y asesorarles, ¿sí? O colaborarles en lo que pueda. ¿Ah? Bien, si no quedó ninguna otra duda, avanzo un poquito más con el tema de lo de circuitos turísticos y vuelvo, ¿sí? Voy a presentar de nuevo. Les molesto nuevamente a alguno si me habilita el micrófono y me dice si se está viendo, por favor. Sí, profe, se está viendo. Gracias, muy amable. Bueno, ahora vamos directamente con la actividad de circuitos turísticos. Ustedes vieron que circuitos turísticos están trabajando en la unidad número 3. No sé si ya han leído el material, sino para que vayan leyendo. La unidad número 3 puntualiza la relación entre el transporte y el turismo. Ustedes fíjense que la materia hace referencia a lo que son los circuitos turísticos. Los circuitos turísticos, para que el turista, que recuerden es el dinamizador del sistema turístico, se pueda desplazar, necesita del sistema de transporte. Por lo tanto, ese sistema de transporte que ustedes encuentran en el material, encuentran diferentes elementos. ¿Qué elementos encuentran? Por ejemplo, encuentran la infraestructura de apoyo y el parque móvil. No voy a explayarme demasiado con cada uno de estos tres elementos porque ustedes en el aula, además de las placas y del material, tienen también un video grabado con algunas aclaraciones sobre cada uno de estos elementos. Sí es importante entender de que un destino turístico, para que pueda desarrollar circuitos turísticos, se tiene que plantear como un sistema de transporte. O sea, estos tres elementos son importantes y además de ser importantes, tienen que trabajar articulados entre ellos. Nosotros no solamente necesitamos tener buenas carreteras, sino, por ejemplo, en transporte automotor, no necesitamos solamente tener buenas carreteras, sino que además necesitamos tener buenas terminales de ómnibus, necesitamos tener buena señalización. Entonces ahí hablamos de infraestructura, que son las carreteras, las vías por las que se desplaza el parque móvil. El parque móvil, ¿cuál va a ser? Los ómnibus, las combis, los autos particulares, los autos de alquiler, etcétera. Y la infraestructura de apoyo, ¿cuál va a ser? Las terminales de ómnibus, la cartelería, los puentes, los pasos fronterizos, todo aquello que forma parte del apoyo justamente de la infraestructura para que el parque móvil se pueda desplazar con normalidad. Por eso planteamos el sistema de transporte
y la combinación de estos tres elementos. Para que un destino turístico se desarrolle desde el punto de vista turístico, cuando hablamos de desarrollo, ustedes recuerden que estamos hablando de indicadores que son de tipo cualitativo, es decir, mejoren la calidad de vida de las personas de ese destino, mejore la infraestructura y el equipamiento turístico para que haya una retribución más equitativa de la actividad turística en todo el destino. Tenemos que trabajar desde el concepto de que todos estos tres elementos puntualmente estén interrelacionados. Es así que, bueno, ustedes en el material tienen cada uno de estos: infraestructura de apoyo y parque móvil. En el aula sí es importante, ustedes encuentran dos enlaces, uno de transporte aéreo y uno de transporte carretero relacionado a los autos de alquiler. Por favor, yo les pido que ustedes ingresen y hagan esa tarea de ingresar y mirar el transporte aéreo en relación a lo que es puntualmente con la información de check-in, que ahora se puede hacer obviamente lo que es el web check-in, y algunas de las informaciones relacionadas con las políticas de equipaje, ¿sí? Entonces es importante que ustedes ingresen a lo que es la parte de transporte aéreo y vayan observando un poco la página que les compartí, es la de Aerolíneas Argentinas. Por supuesto que pueden hacer el mismo ejercicio y seleccionar otra empresa aérea e ingresar y ver cuáles son las condiciones. A veces, por ejemplo, el tema de el peso y el quilaje de equipaje que va en bodega y el que va arriba cambia si el transporte aéreo es nacional o si el transporte aéreo es regional o bien internacional. Cuando hablamos de regional estamos hablando de hacia los países limítrofes. Y después un enlace que tiene que ver con una de las empresas de transportes de autos de alquiler para que ustedes ingresen y observen, bueno, cuáles son los requisitos, las condiciones necesarias para el alquiler de auto. Porque quizás muchas veces pensamos en transporte carretero y automáticamente pensamos en combi, en colectivos y en los autos particulares. Pero también existe un transporte muy importante que tiene que ver con el transporte tipo charter, que es el transporte carretero o los denominados autos de alquiler. En el que tienen en el aula es la empresa Rentacar. Hay muchos más como Hertz, Localiza, o sea que ustedes pueden seleccionar también otra empresa de autos de alquiler e ingresar y hacer esta investigación de cuáles son los requisitos que se necesita justamente y cuáles son los beneficios de los autos de alquiler para el desarrollo de un destino turístico y para poder llevar adelante determinado circuito turístico, ¿sí? O sea, el circuito turístico no solamente se puede hacer en combis, en empresas de ómnibus, sino que también el turista puede alquilar un auto y hacer el recorrido. Por supuesto que también los circuitos turísticos, existen circuitos turísticos que son pedestres, ¿no? En relación al transporte, sí es importante que ustedes lean en el material las diferencias entre el transporte regular y el transporte charter. Esto también está en el video grabado. En cualquiera de los casos, si bien tienen itinerario establecido, horario establecido y días establecidos, en cualquiera de los dos casos, en el caso del transporte regular, el transporte regular es justamente el que sale sí o sí en los días establecidos y horarios. El transporte charter, los días y los horarios, incluso el recorrido, se establece de acuerdo al grupo que lo contrata. Que sería entonces, por ejemplo, el caso de los autos de alquiler. Y tengan en cuenta que lo que vamos a hacer hincapié ahora, que forma parte de cuáles son las consignas del trabajo con puntaje para el parcial, en donde ustedes tienen que investigar sobre dos de los medios de transporte, que son los trenes turísticos y los cruceros. Los trenes turísticos también está dentro de lo que forma parte de la oferta turística de determinado lugar, y los cruceros van a investigar ustedes como el medio de transporte relacionado con el transporte marítimo. Recuerden que también existen ejemplos de cruceros fluviales, existen otros tipos de transporte relacionado con tanto el medio fluvial como el medio acuático relacionado con los lagos, que es el lacustre. Lacustre, fluvial y marítimo, cualquiera de los tres, cuenta con medios de transporte que son utilizados con fines turísticos. Si alguno de ustedes está próximos a determinado río o determinado lago, habrán observado embarcaciones que son utilizadas o son susceptibles de ser utilizadas para fines turísticos, o sea, no solamente los cruceros.
Esto en relación a cuáles son los ejes temáticos de la unidad número 3, que son las que enmarca nuestra actividad. Relacionado con la actividad puntualmente, ustedes recuerden que los circuitos turísticos, entonces, como les decía inicialmente en la diapositiva anterior, necesitamos del transporte para que las personas se desplacen fuera de su lugar de residencia habitual y hagan uso de esos circuitos turísticos que estén elaborados. En este caso también cuentan con circuitos turísticos los trenes turísticos, por supuesto, y los cruceros, que en el caso de los cruceros vamos a encontrar bajo el nombre de itinerarios, ¿sí? Que es aquel recorrido que está establecido de acuerdo a los diferentes puertos que incluye en la navegación de esa salida o de esa fecha. En este caso recuerden que el puntaje máximo de este trabajo son 2 puntos, con lo cual el puntaje máximo del parcial va a ser de 8. La fecha de presentación queda claro que es hasta el 2 de diciembre y en el caso de circuitos turísticos solamente se presenta de manera teórica y de manera virtual y escrita. No hay presentación oral en circuitos turísticos. Para la consigna tienen que seleccionar alguna de las empresas navieras que están planteadas ahí. En la consigna tienen que seleccionar uno de los trenes turísticos nacionales, algunos de los que están planteados también en la consigna, y seleccionar a su libre elección algún tren turístico internacional. Cualquier tren turístico internacional, hay muchísimos, así que ustedes pueden hacer esa investigación. Por ahí lo que les sugiero es que ustedes ingresen y busquen trenes turísticos internacionales donde las páginas web de información puedan traducirlas al castellano o al español, porque hay algunas páginas de trenes turísticos muy interesantes, pero que están solamente en inglés. Así que seleccionen algún tren turístico que ustedes al ingresar a la página web puedan traducir al español para poder leer y recabar información necesaria para este trabajo. Sí es importante hacer la aclaración que en circuitos turísticos la idea no es que ustedes hagan un copio y pegue de lo que está en internet y en cada una de las páginas web de estos trenes turísticos o de las empresas navieras, sino que ustedes investiguen en esas páginas web y hagan un análisis de esa información y tomen la información que sea necesaria para la actividad. En las consignas, la empresa de crucero que ustedes seleccionen, por ejemplo, seleccionan MSC, van a tener que buscar el concepto de crucero, más allá de que está en el material. Pueden buscar otra empresa, otro concepto de cruceros. Esto es importante, hacer la aclaración que los cruceros primero forman parte de un producto turístico en sí mismo. ¿Por qué? Porque el crucero ofrece transporte, alojamiento, alimentación y excursiones, y todo a un precio global. Por lo tanto, los cruceros forman parte de un producto turístico integral. A su vez, los cruceros son hoteles, verdaderos hoteles flotantes, en donde tienen diferentes tipos de cabina interna, cabina externa con balcón. En alguna de las empresas navieras ustedes van a encontrar que hay otra denominación para las denominadas suite o premium. Por lo tanto, aquella persona que hace uso o paga por un crucero tiene derecho a utilizar todos los servicios que están en el crucero, y la diferencia de tarifa va a ser de acuerdo al tipo de cabina que cada uno seleccione. Por lo tanto, las cabinas internas, por ejemplo, van a ser siempre más económicas que una cabina externa con balcón o que una suite. Pero todos los pasajeros, independientemente del tipo de cabina en la que se alojen, van a poder hacer uso de todos los servicios que se encuentran dentro del crucero. Entonces, primero es comenzar esa parte del crucero señalando el concepto de crucero. Luego, indicar qué destinos trabaja la empresa naviera. Entonces, por ejemplo, tomando MSC, ¿qué trabaja? Trabaja, por ejemplo, salidas desde Sudamérica, trabaja salidas del Mediterráneo, tiene destinos vuelta al mundo. No necesitan hacer tan extenso, sino mencionar por lo menos 5 destinos o los principales destinos que trabaja la empresa naviera. Van a tener que seleccionar un itinerario y presentar como ejemplo. Entonces van a ver que dentro de las páginas web de cada una de estas empresas navieras ustedes encuentran diferentes itinerarios. Toman uno de ellos y lo traen para su trabajo. Entonces, por ejemplo, tomando el caso de MSC,
toman la salida que hace MSC desde el puerto de Buenos Aires el itinerario hace a Montevideo, de Montevideo Punta del Este, de Punta del Este se va a Río de Janeiro, por ejemplo, ¿sí? Podrán tomar otro. Y después indicar los servicios que tiene incluido en el crucero. Y ahí ustedes hacen una lista de cuáles son los principales servicios que incluye un crucero, que va, por ejemplo, desde diferentes restaurantes, de servicios de discoteca, casinos, piscinas, actividades de entretenimiento para niños, etcétera, etcétera, lo que ustedes vayan investigando de servicios que tenga su empresa naviera. En el punto número 2 es el tren turístico nacional. Entonces ustedes, por ejemplo, seleccionaron el tren de fin del mundo o seleccionaron el tren de las nubes. Primero, explicar el valor histórico, natural o de ingeniería que caracteriza al tren seleccionado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, seleccionan el tren de las nubes, van a encontrar de que hay una relación entre varios de estos aspectos. Porque primero, el tren de las nubes, por la altura, la altitud en la que hace su recorrido, su circuito, tiene una caracterización relacionada con la obra de ingeniería, como es, por ejemplo, el tramo del viaducto La Polvorilla. A su vez, tiene un valor histórico por el paisaje que recorre y también, por supuesto, desde el punto de vista natural. Con lo cual, ustedes tendrán que explicar cuál es el atractivo turístico, histórico, natural o de ingeniería que caracteriza al tren seleccionado. Para los que hagan, por ejemplo, el tren del fin del mundo, van a encontrar que tiene su valor histórico, tanto las locomotoras, tiene, por supuesto, su valor natural por los paisajes que recorre, pero el tren del fin del mundo se caracteriza con una historia particular, para aquellos que investiguen, relacionado con la cárcel del fin del mundo, entonces tiene también un valor histórico importante. La idea es que ustedes expliquen brevemente esa información del tren que han seleccionado y también los servicios que ofrece. A ver, ¿qué ofrece? ¿Ofrece algún break, alguna comida? En el caso del tren de las nubes, si toman, ofrece también el servicio de asistencia médica para las personas que se apunan a grandes alturas. En el caso del tren del fin del mundo, tiene diferentes opciones de acuerdo al tipo de ticket que se contrate. Si ustedes seleccionan, por ejemplo, el tren ecológico de la selva que está en el Parque Nacional Iguazú, en ese caso, bueno, qué tipos de servicios ofrece para personas que viajen con niños, para personas discapacitadas, etcétera, etcétera. O sea, mencionar qué servicios. Luego, indicar su ubicación geográfica. Se valora mucho siempre que incorporen algún mapa, porque tengan en cuenta que estamos planteando esta consigna desde circuitos turísticos, así que la ubicación geográfica con un mapa. Señalar el circuito que realiza, entonces ustedes ahí buscan en la página web de cada tren cuál es el circuito que realiza el tren de las nubes. Ustedes debajo, al final de la consigna, van a encontrar el circuito turístico, por ejemplo, del tren de las nubes. Después así será con cada uno de los trenes turísticos que seleccionen. Mismo trabajo tendrán que hacer con el tren turístico internacional, solo que en el caso del tren turístico internacional es mencionar el nombre, en dónde está ubicado ese tren que ustedes han seleccionado, o sea, en qué país, en qué ciudad está el tren, y explicar brevemente los servicios que ofrece y los circuitos que realiza, ¿sí? O sea, de dónde hasta dónde es el recorrido del tren turístico internacional. En el caso del tren turístico internacional, no se les pide que ustedes expliquen todo el valor histórico, natural o de ingeniería, justamente porque es internacional y quizás es un poco más difícil de conseguir información que los trenes turísticos nacionales, que sí tenemos al alcance de mucha información, inclusive de las páginas de turismo de la Nación. Como siempre, todo acompañado de los criterios de evaluación para la presentación escrita y la cantidad máxima de páginas, incluida la introducción, la carátula, la conclusión y las imágenes que incluyan, son de 15 páginas. Recuerden que se hace mucho hincapié en relación a lo que es la presentación de los trabajos. Y por último, contarles que en la unidad número 4, que circuitos turísticos, en el siguiente examen ustedes van a evaluar los contenidos de la unidad número 1 y la unidad número 4. La unidad número 4 hace referencia a las regiones y circuitos temáticos de Argentina. Entonces, acá sí vuelvo a rescatar de la unidad número 4, relacionado a la consigna que les acabo de leer, que el circuito turístico es un conjunto de espacios territoriales que conforman la oferta. Por lo tanto, ese espacio territorial puede estar marcado por un circuito de un tren turístico, puede estar marcado por un itinerario de un crucero
o puede estar marcado por el recorrido que realiza un auto de alquiler o el transporte de línea regular, siendo la característica principal el recorrido ya sea circular o semicircular o lineal, donde se van a incluir determinados atractivos turísticos, y esto es lo que debajo va en color verde, que el circuito turístico incluye atractivos, centros, equipamiento e infraestructura que permite el conocimiento y disfrute de los destinos turísticos. Para finalizar, recordarles que la entrega es hasta el día 2 de diciembre inclusive, y agradecerles por la atención como siempre. Bien, ahora sí, finalizamos con las presentaciones de PowerPoint. Tienen un poco más aclarado el tema de las consignas de circuitos turísticos también, además del de la práctica. Y queda abierto este espacio, unos minutos, si ustedes quieren escribir o consultar algo relacionado con lo que acabamos de desarrollar. ¿Alguien alguna vez viajó en avión, hizo algún recorrido de alguno de los trenes turísticos, o quizás en sus ciudades tienen alguno de estos trenes turísticos que quieran compartir en estos minutos que nos quedan? Yamila dice, sí, profe, quedaron claras las consignas de los trabajos. Bueno, perfecto, esa era la idea, qué suerte. Espero que haya sido para todos. Igual yo en marzo hago un crucero. Bien, bueno, Giselle. Entonces para nuestra clase virtual, ya no vamos a tener, claro, en marzo ustedes ya terminan. Hago un crucero. Bien. Entonces quizás, Giselle, si vos ya tenés, no sé si ya tenés pago, estás pagando, cómo el tema de un crucero, incluso podés tomar para trabajar la empresa de crucero con la que vas a viajar. Esto para Giselle, ¿no? Que dice que va a viajar en un crucero. Divino. Después Débora dice, los trenes solo podemos elegir solo alguno de los que están en la lista. Relacionado con los trenes turísticos nacionales, sí, Débora, excepto que ustedes tengan algún tren turístico en la provincia de ustedes que quieran desarrollar. ¿Cuál sería el caso, por ejemplo, Débora? Si no querés contar. Yamila dice también, sí, profe, yo viajé en avión. Bien, también es el viaje. Perfecto. O sea que ahí hay experiencias turísticas, tanto de transporte aéreo como de transporte relacionado con tren turístico. Viajo con MSC. Bueno, Giselle, podés seleccionar entonces MSC como empresa naviera. Bueno, el tren de las sierras, que acá me dice Débora, sí, a ver, pueden desarrollar. Lo que pasa es que el tren de las sierras tiene la particularidad de que no es solamente turístico. Si bien es cierto que el tren de las nubes tampoco es solamente turístico, las personas utilizan para el transporte regular. Pero en el caso del tren de las sierras es casi similar a lo que pasa con el tren patagónico. Entonces no van a encontrar muchas características relacionadas con los trenes turísticos como está planteado desde el material. Por eso, Débora, no les incluí ni tren de la costa, ni tren patagónico, ni tren de las sierras. También son considerados trenes turísticos, pero no tienen las características desde lo que desarrollamos en el material para poder aplicar. Perfecto, gracias. Bueno, por supuesto, Débora, que si querés incluir algo del tren de la sierra, bárbaro. Lo que pasa es que siempre pasa que el tren de la sierra, tren de la costa, tren patagónico son como más de línea regular y no tanto charter. Giselle dice, viajé en aéreo, excursión sobre las cataratas en helicóptero. Bien, perfecto. Bueno, ahí fíjense cómo ya van ustedes en la experiencia que me van escribiendo. Ustedes están mencionando experiencias que tienen que ver con la interrelación de las tres grandes variables del sistema de transporte: infraestructura de apoyo y parque móvil. Y lo que es el transporte multimodal, la utilización de varios medios de transporte para poder llegar y disfrutar determinado destino. Pensaba de MSC, perfecto. Bueno, buenísimo.
Bueno, quiero agradecerles por la participación en el chat, por haber asistido a la clase. Y bueno, queda nomás para recuperar como muy importante, el 2 de diciembre es la fecha de entrega. Tienen hasta esa fecha para entregar las dos actividades, tanto la de práctica profesional 1 como la de circuitos turísticos. Cualquier duda ustedes me van escribiendo. Les pido que utilicen los recursos en el aula, que comenten y demás, cosa que también sirva para que sea un espacio más participativo para todos ustedes. Y recuerden que práctica profesional 1, además de la instancia escrita, tendremos una instancia de defensa oral donde todos tendremos que reunirnos en el Meet del día lunes 5 de diciembre a las 16:30 y cada uno de ustedes tendrá 5 minutos para explicar brevemente su trabajo. De igual manera les estaré mandando un aviso para recordar esto y comentar un poquito más cómo va a ser la jornada de defensa, ¿sí? Bien, si no queda ninguna duda más, podemos ir finalizando la clase. Bueno, muchas gracias, Débora. Me alegra que sea así. Las espero en la siguiente clase. Cualquier duda, también recuerden los medios de comunicación en el aula. Hasta luego también, Gisela. Gracias a ustedes.